El reloj marcaba las 9 de la noche cuando recibí el mensaje de Daniel, mi amigo de toda la vida: mi mamá se siente sola esta noche, ¿podrías venir un rato? Al principio dudé, no porque no quisiera ayudar, sino porque estaba cansado después de un largo día de trabajo y de estudios, y la idea de pasar tiempo en casa ajena no era precisamente tentadora. Sin embargo, algo en la forma en que Daniel escribió aquel mensaje me hizo detenerme y pensar: no era una simple petición, había un peso emocional en sus palabras, una urgencia silenciosa que no se podía ignorar. Respiré hondo y tecleé mi respuesta: claro, iré. No te preocupes. En ese instante, me sentí extraño, como si una especie de responsabilidad que no había pedido me hubiera sido confiada. Conduje hasta la casa de Daniel, un barrio tranquilo donde las luces de las farolas parpadeaban suavemente sobre las aceras húmedas por la lluvia de la tarde. La casa estaba iluminada con luz cálida, y el aroma de la comida recién hecha se escapaba por la ventana abierta. Cuando toqué la puerta, fue ella quien abrió. La mamá de Daniel, Mariana, estaba ahí, con una bata de franela y los ojos ligeramente húmedos. Tenía una expresión de alivio mezclada con algo de tristeza, como si el simple hecho de verme allí aliviara un poco de la soledad que había estado cargando. Sonrió tímidamente y dijo: no quiero estar sola esta noche. Sin pensarlo demasiado, respondí: entonces no lo estarás. Mi voz sonó firme, aunque internamente sentía una mezcla de nervios y responsabilidad. La invité a sentarse en el sofá de la sala mientras yo tomaba una de las sillas cercanas. En ese momento, el silencio de la habitación se hizo más palpable. No era un silencio incómodo, sino cargado de expectativas, de palabras que aún no se atrevían a salir. Mariana comenzó a hablar de cosas triviales al principio: el clima, la comida que había preparado, algún pequeño problema del vecindario. Pero poco a poco, su voz empezó a suavizarse y a volverse más íntima. Me contó sobre Daniel cuando era niño, sobre sus travesuras, sus miedos y sus sueños. Cada historia estaba llena de una nostalgia que se sentía casi tangible en el aire, y pronto comprendí que aquella noche no se trataba solo de compañía física, ella necesitaba a alguien que escuchara sus recuerdos, sus penas y sus alegrías. Yo escuchaba atentamente, preguntando aquí y allá para mantener la conversación fluida, pero también para asegurarme de que Mariana sintiera que alguien realmente estaba prestando atención. Con cada historia, notaba cómo sus hombros se relajaban, cómo sus manos dejaban de temblar ligeramente y cómo una leve sonrisa empezaba a dibujarse en sus labios. En un momento, mientras hablábamos sobre los tiempos en que Daniel se enfermaba con frecuencia, Mariana bajó la mirada hacia sus manos y suspiró: a veces siento que el tiempo pasa demasiado rápido, y de repente, me encuentro sola, esperando que alguien note que estoy aquí. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera un pedazo de su corazón, y yo estaba ahí, recibiéndolo con atención. Para hacerla sentir más cómoda, encendí la chimenea eléctrica que había en la sala, creando una atmósfera cálida y acogedora. Mariana se acurrucó un poco en el sofá, mientras yo me acomodaba para escucharla. Hablamos de música, de libros que le gustaban, de películas que había visto y que habían dejado una impresión profunda en ella. Cada tema que surgía nos conectaba un poco más, como si aquella noche hubiera sido destinada a encontrar una compañía sincera, una conversación que calmara la inquietud que ambos llevábamos dentro. A medida que la noche avanzaba, Mariana empezó a abrirse más, compartiendo pensamientos que nunca había contado. Hablaba de sus miedos, de las veces que se había sentido invisible, y de lo importante que era para ella tener a alguien con quien compartir esos momentos. Yo escuchaba con cuidado, ofreciendo palabras de consuelo, sin juzgar ni apresurarla. En algunos momentos, su voz se quebraba y un silencio llenaba la habitación, pero yo permanecía allí, asegurándole con mi presencia que no estaba sola. En un instante, mientras hablábamos de su juventud y de los amores que había tenido, Mariana se rió suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron con una chispa de alegría genuina. Me sorprendió ver cuánta luz podía aparecer en alguien cuando simplemente alguien estaba dispuesto a escuchar. Esa risa fue un recordatorio de que la soledad no siempre se trata de estar físicamente solo, a veces, se trata de no sentirse comprendido ni valorado. Decidí contarle algunas historias de mi propia vida para equilibrar la conversación. Hablé de momentos embarazosos, de éxitos y fracasos, compartiendo con ella mi lado más humano y vulnerable.
Mariana escuchaba con atención, sonriendo y reaccionando con entusiasmo en los momentos adecuados. Poco a poco, sentí que entre nosotros se había creado un vínculo inesperado, una especie de confianza que surgía de la simple honestidad y de la necesidad mutua de compañía. A la medianoche, nos detuvimos un momento y miramos el reloj. La noche había pasado volando, y yo no me había dado cuenta de cuánto tiempo habíamos estado hablando. Mariana se recostó en el sofá, con una expresión de alivio en su rostro, y dijo con un suspiro, «Gracias por quedarte. No sé qué habría hecho si hubiera estado sola». Sus palabras eran sinceras, llenas de gratitud y un toque de vulnerabilidad que me hizo sentir que la decisión de venir esa noche había sido más significativa de lo que imaginaba. Decidí preparar algo de té caliente para que nos acompañara mientras seguíamos conversando. La cocina se llenó de un aroma calmante mientras Mariana observaba con curiosidad cada movimiento. Mientras servía el té, hablamos de planes para el día siguiente, de pequeñas cosas que podrían hacer para pasar el tiempo juntos, aunque solo fuera por unas horas. Cada palabra reforzaba el lazo que había comenzado a formarse entre nosotros esa noche, un vínculo basado en la empatía, la comprensión y la compañía sincera. Antes de que nos diéramos cuenta, se acercaba la madrugada. Mariana parecía más relajada, incluso tranquila, como si una carga que había llevado por mucho tiempo se hubiera aligerado un poco. En ese momento, entendí que mi presencia no solo había sido un gesto de amabilidad, sino un puente que le permitía enfrentar su soledad con alguien a su lado. Nos quedamos en silencio por unos minutos, solo escuchando el sonido del viento afuera y el ocasional crujido de la casa vieja. El ambiente estaba lleno de una calma rara, una sensación de intimidad tranquila que rara vez se encuentra en la vida cotidiana. Mariana me miró y sonrió débilmente, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y satisfacción. Sin darme cuenta, me di cuenta de que yo también había experimentado algo similar. La noche, que había comenzado como una simple visita para evitar que alguien estuviera solo, se había transformado en una experiencia profunda, un recordatorio de que la verdadera conexión humana puede surgir de los momentos más inesperados. A medida que la luz de la madrugada comenzaba a infiltrarse por las cortinas, Mariana se acomodó en el sofá, con una manta alrededor de sus hombros, y dijo suavemente, «Me alegra que hayas venido, realmente». No era necesario que dijera más, sus palabras lo decían todo. En ese instante, comprendí que a veces, estar allí para alguien, escuchar y compartir el tiempo, puede significar mucho más de lo que las palabras pueden expresar. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de comprensión, de cercanía y de la promesa de que, aunque el mundo fuera vasto y a veces frío, la presencia y la empatía pueden ser un refugio poderoso. Mientras la observaba, sentí que esa noche había algo diferente, algo que iba más allá de la simple compañía, había una conexión genuina, humana, que ni el cansancio ni la rutina podrían borrar fácilmente. La madrugada avanzaba lentamente, y aunque Mariana parecía dormitar en el sofá, sus párpados se movían de vez en cuando, como si los pensamientos siguieran rondando su mente. Yo me senté en la butaca cercana, mirando el reloj y notando cómo el silencio de la casa ya no era incómodo, sino reconfortante. Era un tipo de silencio que solo surge cuando dos personas comparten algo más que palabras, experiencias, emociones, recuerdos. En un momento, Mariana abrió los ojos y me miró. Su expresión era más seria que antes, pero había una vulnerabilidad en ella que me hizo inclinarme hacia adelante. «Sabes», comenzó con voz baja, «nunca había tenido a alguien que simplemente escuchara sin juzgarme. Toda mi vida he sentido que debía ser fuerte, que no podía mostrar mis debilidades. Pero contigo, es diferente». Su sinceridad me conmovió profundamente. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos, sino un deseo de conexión humana, de sentirse comprendida. Yo asentí suavemente, sin palabras, porque ninguna parecía suficiente. Solo podía estar ahí, presente, siendo testigo de lo que ella decidía compartir. La conversación tomó un giro más íntimo. Mariana empezó a hablar de los días difíciles tras la muerte de su esposo, de cómo había luchado sola por criar a Daniel y mantener su hogar. Cada palabra estaba cargada de una mezcla de dolor y fuerza. Yo escuchaba con atención, ofreciendo gestos simples de comprensión, un asentimiento, una sonrisa, o un silencio que permitiera que sus emociones fluyeran.
A medida que hablaba, noté que la luz de la madrugada comenzaba a teñir la sala con tonos suaves y cálidos. La atmósfera cambió, y con ella, la sensación de distancia entre nosotros desapareció. Mariana se inclinó un poco hacia mí, como si buscara seguridad en la cercanía física y emocional. Sin romper su espacio ni apresurar nada, le ofrecí una manta extra que estaba cerca, y ella la tomó con cuidado, agradecida. De repente, un rayo de sinceridad atravesó la conversación. Mariana me confesó algo que nunca antes había revelado: a veces me siento atrapada en mi propia vida. Veo a Daniel crecer, ver su vida, y siento que yo, me he quedado atrás. No quiero que nadie me vea así, pero hoy, necesitaba que alguien lo supiera. Sus palabras eran frágiles, y al mismo tiempo poderosas. Allí estaba, mostrando su vulnerabilidad sin temor. Sin pensar demasiado, respondí: no estás atrapada. Solo estás buscando un momento de alivio, y está bien pedirlo. Todos necesitamos que alguien nos acompañe a veces. Mariana me miró y por un instante pareció sorprendida por mi simpleza, como si nunca alguien le hubiera ofrecido algo tan sencillo y humano: comprensión. Hablamos entonces de sueños que había dejado atrás, de cosas que deseaba hacer pero nunca se permitió. La conversación se volvió más ligera por momentos, mezclando risas y recuerdos tiernos. Mariana empezó a compartir historias de su juventud, aventuras pequeñas que había olvidado, y yo le contaba mis propias anécdotas, algunas graciosas, otras más introspectivas. La noche continuaba su curso, pero cada minuto parecía más valioso, más cargado de significado. En un momento de silencio compartido, Mariana tomó mi mano ligeramente. Fue un gesto inesperado, pero no incómodo. Solo había confianza y humanidad en ese contacto, un recordatorio de que, aunque el mundo fuera incierto y a veces frío, la cercanía emocional podía ofrecer consuelo. Gracias por estar aquí, susurró, y sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y alivio. La mañana se acercaba y con ella los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Mariana bostezó y se estiró suavemente, como despertando de un sueño largo y necesario. Creo que necesitaba esto más de lo que pensaba, dijo. Su sonrisa era genuina, una que llevaba tiempo sin aparecer. En ese instante, entendí que esa noche había hecho algo más que acompañarla, había ayudado a que se sintiera viva, escuchada y acompañada en su soledad. Antes de que me fuera, Mariana me abrazó brevemente. No era un gesto romántico, sino un abrazo lleno de reconocimiento y afecto humano. Hoy me hiciste sentir menos sola, murmuró. Yo asentí, sin palabras, porque nada más era necesario. La noche había cumplido su propósito, y ambos sabíamos que algo había cambiado. No solo ella había encontrado compañía, sino que yo también había descubierto la profundidad de un lazo inesperado, el valor de la empatía y la fuerza de la presencia silenciosa. Cuando salí de la casa, el aire fresco de la mañana me golpeó suavemente. Caminé hacia mi coche, pero no pude evitar mirar atrás una vez más. Mariana estaba en la ventana, observando cómo me alejaba, y nos sonreímos mutuamente. No había promesas explícitas, pero el entendimiento era claro: la conexión humana no siempre necesita palabras, y algunas noches tienen la magia de cambiar vidas solo con la compañía sincera. Mientras conducía de regreso a casa, sentí una mezcla de tranquilidad y asombro. Aquella noche había empezado como un simple favor para un amigo, pero se había transformado en una experiencia profunda de comprensión, confianza y cercanía. Sabía que Mariana no estaría sola, no solo porque alguien la acompañó esa noche, sino porque había encontrado la certeza de que podía ser escuchada, y que había alguien dispuesto a quedarse, incluso en los momentos más difíciles. La vida continúa, con sus retos y sorpresas, pero hay noches que dejan huellas indelebles. Esta fue una de esas noches, una que demostró que, a veces, lo más importante no es solucionar problemas, sino simplemente estar allí, ofrecer compañía y permitir que alguien sienta que no está solo. La noche había terminado, pero el vínculo creado permanecería, silencioso pero poderoso, recordándonos a ambos el valor de la empatía y la humanidad compartida.